Gloria a Dios. Dios os bendiga a los escogidos por Dios, los llamados por el Señor para estos tiempos finales, permanecer hasta el fin. Dios os bendiga. Tengo una palabra que estuve recibiendo el otro día. Estaba orando, yo creo que caminando, y de repente me vinieron estas ideas. Y digo, bueno, voy a compartirlo porque, quién sabe, alguien tiene que escuchar este mensaje. Amén. Vamos a empezar en Jueces, el libro de Jueces, capítulo 11. Es el sexto libro de la Biblia, después del Pentateuco, Jueces, después de Josué. Jueces capítulo 11. Vamos a leer a partir del verso 30 en adelante. Gloria al Señor. Y dice así la palabra, hablando de Jefté, verso 30. Y Jefté, supongo que en hebreo se dirá Jefté, no lo sé bien, dice que Jefté hizo voto al Señor, hizo una promesa a Dios, diciendo: si entregares a los almonitas en mi mano, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Jefté hizo una promesa a Dios: si tú me das la victoria en esta batalla, yo te voy a entregar a aquella persona que sea la primera en salir a recibirme cuando yo llegue a mi casa. Tremenda promesa. Dice verso 32, fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella sino ningún hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Señor, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra al Señor, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Señor ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses. Volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, y yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Aleluya. Gloria a Dios. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaíta 4 días en el año. Aleluya. Jesús, aleluya, tu presencia, Señor, nos dirija en todo, Padre, en tu palabra. Se asiente en nuestro corazón, en nuestra mente, y alimente nuestro ser, Padre, porque tú eres el pan de vida, Señor, que descendió al cielo, el cual alimenta nuestra alma. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Oh, me emociono de esta historia. Me quebranta esta historia de pensar cómo Jefté hizo un voto al Señor. ¿Qué es un voto? Es una promesa que uno hace. Que si Dios te favorece en algo, tú entonces le prometes algo, que le vas a dar algo, que le vas a ofrecer algo, ¿verdad? Diríamos que es bíblico hacer votos al Señor. Tú puedes hacer un voto, como en la Torá, por ejemplo, aparecía el voto de castidad, el voto de ser eunuco para Dios. No es un voto obligatorio, pero un voto voluntario que algunas personas, como dice Jesús, que algunos se han hecho eunucos por causa del Señor, porque voluntariamente se han consagrado a Dios. Estaba el voto del nazareato, el cual se comprometían a no comer del fruto de la vid, a no beber vino, a no comer uva, y no se cortaban el pelo durante un tiempo, durante el tiempo que durara ese voto que habían hecho al Señor. Aleluya. Hay muchos tipos de voto, pero este hombre, Jefté,
No se le ocurrió otra cosa que prometerle a Dios, la primera persona que saliera a recibirle cuando llegara a su casa tras la victoria. Señor, si tú me das la victoria, yo te prometo que esa persona la voy a ofrecer en holocausto. Qué voto más ligero, qué voto más atrevido, más irresponsable, diría yo. O sea, alguien está disponiendo de la vida de otra persona, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que en la Torá, en el Antiguo Testamento, pues cosas que quizá a veces no entendemos, ¿verdad? Pero esto nos llama a una reflexión, porque Jefté quizá lo hizo a la ligera, de quizá en ese momento, Señor, si tú me das la victoria, pues voy a hacer esto, ¿verdad? A veces todos nos emocionamos en la presencia de Dios, nos emocionamos cuando estamos pidiéndole a Dios cosas y le prometemos mucho a Dios. Y no somos conscientes a veces de lo que estamos prometiendo. Jefté en ese momento no tenía ni la más remota idea de que era su hija la que iba a venir. Quizá en ese momento pensaría, bueno, vendrán las criadas, vendrán los siervos, no sé qué pensaría, ¿verdad? Pero hizo el voto, hizo la promesa a Dios. Y qué sorpresa la suya cuando llega a su casa y es su hija, su única hija, su amada, la que es el fruto de su fuerza, la que lleva su sangre, la que es hueso de sus huesos. Aleluya, la niña de sus ojos, la que sale al encuentro, se rasga los vestidos apesadumbrado. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me has hecho, hija? ¿Por qué has salido tú la primera? Y luego pues hemos leído la historia como al final pues cumple su promesa. Él cumple su promesa. Aleluya, gloria a Dios. Pero claro, ¿a coste de qué? ¿A precio de qué? De perder a su hija, de ofrecerla en holocausto. Dios en ningún momento ha pedido que ofrezcamos un hijo en holocausto. Eso no es la voluntad de Dios. Dios no aprueba esos actos. En los antiguos tiempos, en los tiempos bíblicos, había una práctica muy común que era ofrecer los niños a Moloch, un dios pagano, ofrecerlos arrojándolos al fuego. Aleluya. Era una práctica, pero Dios eso lo abominaba. Dios lo dice, no paséis a vuestros hijos por fuego, esto no es agradable a mí. Dios no quiere que nosotros ofrezcamos a nadie, y mucho menos a nuestros hijos, por una promesa a Él. Eso a Dios no le agrada. Dice el Señor que los sacrificios delante de Dios, ¿cuáles son? El corazón contrito y humillado. Y eso no lo despreciará Dios. Aleluya. Así que lejos esté de nosotros el querer hacer votos desafortunados y mucho menos votos que impliquen a otras personas. Eso no es la voluntad de Dios. Eclesiastés capítulo 5 dice lo siguiente. Aleluya, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Después de Proverbios está Eclesiastés, capítulo 5, en el verso 2 en adelante. El Señor dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Aleluya. Gloria al Señor. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Aleluya. En la sabiduría, el escritor de Eclesiastés nos habla sobre este asunto de las promesas. Dice, no te apresures, no seas tan ligero, tan fácil de hacer promesas. Señor, y te prometo que si me ayudas voy a hacer esto, y te prometo que voy a hacer lo otro. ¿Y qué pasa? Que luego nos olvidamos. Entonces Dios está en el cielo, tú sobre la tierra, Él sabe todas las cosas.
Entonces, dice por eso, sé responsable, sé cuidadoso con lo que prometes a Dios. Porque si haces una promesa, tienes que cumplirla. Porque para el Señor es como si le estuvieras mintiendo. Dios no te dice que hagas algo. Si tú decides voluntariamente prometerlo, pues cumple lo que dices. Mejor si no, no prometas, dice el Señor. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Entonces, si has prometido, debes cumplir. Eso obra para Dios y también para el prójimo. A veces somos muy ligeros, somos muy emocionales en la presencia de Dios. Sí, Señor, y a partir de ahora voy a ayunar 3 veces a la semana. Sí, Señor, y a partir de ahora voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y pasan unos días y se nos ha olvidado ya la promesa. Entonces, mejor seamos más prudentes. Por eso, cuando vayamos ante la presencia de Dios, no dejemos que nuestra boca nos haga pecar. Seamos prudentes, seamos contenidos en aquello que prometemos. Es verdad que hay una bendición cuando tú prometes y cumples. Cuando tú haces un voto a Dios. Hay muchos testimonios de personas que han hecho voto a Dios. Dios les ha respaldado y ellos han cumplido después esa promesa. Pero cuidado con hablar más de la cuenta lo que no conviene. Gloria al Señor. Salmo 37:7 dice, calla en la presencia de Dios. Es mejor callar que no hablar lo que no conviene. Si Dios conoce tu corazón, Dios conoce quién tú eres, lo que hay en tu interior, por qué tú intentas a veces engrandecer o magnificar esa ofrenda con unas promesas que no vas a ser capaz de cumplir. Aleluya. Entonces no te apresures a cumplir, no te apresures a prometer. Tenemos que tener cuidado lo que decimos delante de Dios, también lo que pedimos. En una ocasión leemos en 2 Samuel, capítulo 23, verso 15, que David estaba allí en el campo con sus soldados y hizo una petición, ¡ay, quién me diera del agua de Belén! Y dice que 2 de sus valientes, como lo respetaban y lo amaban tanto, se jugaron su vida, atravesaron las líneas enemigas y fueron a coger un poco de la fuente de allí de Belén y se la trajeron. Y él de repente se sobrecogió y dijo, pero ¿quién soy yo para hacer que mis valientes se jueguen la vida por un capricho mío? De repente dijo, Dios me libre de beber este agua, y la ofreció en libación a Dios. De alguna manera hizo una petición ligera, una petición sin meditar. A veces pedimos cosas sin darnos cuenta de lo que estamos pidiendo. Aleluya. Hay quien dice, Señor, dame paciencia, y Dios te da pruebas para que aprendas a tener paciencia. Señor, quiero esto, y Dios te lo da, y luego es una carga más grande de la que puedes llevar. Entonces también cuidado con lo que pedimos al Señor. Amén. El Señor nos advierte de que cuidemos nuestras palabras, de que cuidemos lo que hablamos, de que cuidemos lo que prometemos. Hay personas que son muy ligeras, continuamente están prometiendo, sí, te voy a dar esto. Si yo no te he pedido nada, ¿por qué me prometes eso? No, que voy a hacer esto, que voy a ir allí, que voy a hacer esto. Y luego todo se queda en palabras que se las lleva el viento. Por eso es muy importante a veces en este mundo en el que vivimos, los acuerdos dejarlos por escrito. En los tiempos antiguos se daban la mano en señal de acuerdo y la palabra la ley. La palabra dada era la ley. Las personas eran capaces de respetar su palabra hasta el fin, tuviera la consecuencia que tuviera. Pero hoy no es así. Hoy te dicen esto y mañana es otra cosa. Mira a los políticos que nos dan el ejemplo de la sociedad en la que vivimos, prometiendo y cuando llegan al poder es todo lo contrario, pura mentira. Entonces en este tiempo es bueno, si tú llegas a un acuerdo, dejarlo por escrito. Yo lo hago hasta con personas de confianza, hasta con hermanos, en los negocios, en el trabajo, dejarlo por escrito, para que luego no haya malentendidos. Es que dije una cosa, es que dije la otra, es que tú me dijiste, no, espérate, esto fue lo que hablamos, esto fue lo que acordamos, porque la gente no cumple su palabra, es un problema. Ahora, ¿el Señor qué nos dice a nosotros? Pues vamos a Mateo, capítulo 5. ¿Qué es lo que el Señor nos está mandando? Pues que cumplamos nuestra palabra, que seamos personas íntegras,
personas de confianza, que si nosotros hemos hecho un voto, una promesa, pues la cumplamos. Nosotros, a ver, si de repente no puedes cumplirla, pues tendrás que pedir perdón, pedir de alguna manera, que quitarte de esa obligación. Pero la palabra es ley, el que dice se compromete. Nosotros como hijos de Dios no puede ser que estemos prometiendo a la ligera cosas y luego no cumpliéndolas. Delante de Dios ni delante de los hombres. Gloria al Señor. Mateo capítulo 5 dice, verso 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, ¿qué es perjurar? Perjurar era cuando uno hacía un juramento, juro por Dios que voy a hacer esto, y luego no lo cumplía, eso era perjurio, eso era incumplir un juramento. O sea, era algo muy grave. Pero el Señor dice, el Señor Jesucristo, yo os digo, dice el Señor, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. No juréis. Hay personas que son muy, no te lo prometo, no te lo juro, no por mi madre, no por lo que más quiero. Estas cosas se oyen muy a menudo. Pero el Señor dice, no juréis, no jures, o sea, no pongas a Dios por testigo. Si no dice un poquito más adelante, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si yo digo una cosa, no hace falta que la repita ni que diga que juro, simplemente lo he dicho. Y eso es mi palabra, y mi palabra tiene un valor. Y eso se mantiene. Aleluya. Cumplo. Así debe ser. Si digo sí, es sí. No puede ser que diga sí cuando quiero decir no, o que digo no cuando digo sí. Por eso es tan peligroso este lenguaje como irónico, en el que estás diciendo algo como lo contrario, ¿verdad? Entonces en la ironía pues se entiende que se está diciendo lo contrario, pero al final es como peligroso porque tú con tus palabras estás diciendo lo contrario de lo que quieres decir. Entonces, eso no es de Dios, eso llama a la confusión. Y nosotros tenemos que ser personas claras, ser personas directas, ser personas íntegras, ser personas veraces, que seamos dignos de confianza. Aleluya. ¿Cuántas personas? Sí, mañana te mando eso. O sí, ahora va a ser. O tal, sí lo hacemos. Y pasa el tiempo y no ocurre. Entonces, ¿qué te queda a ti? Pues una desconfianza. Y eso es lo que va a ocurrir a las personas cuando tú no cumples tu palabra. Van a desconfiar. Préstame este dinero que luego te lo devuelvo, y luego no te lo devuelven. O mira, es que te voy a hacer esto. Pero ¿por qué me prometes nada si yo no te he pedido nada? ¿Por qué me prometes si luego no lo vas a cumplir? Hay personas que como quieren quedar bien con todo el mundo, entonces todo el rato están prometiendo. Sí, oye, yo te voy a dar, y yo te voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque quieren como agradar, pero es algo emocional. Y la emoción, pues a veces te lleva más allá de tus límites. Por eso dice Jeremías que el corazón es engañoso, más que todas las cosas, y aún perverso. No nos dejemos llevar por la emoción y queriendo prometer cosas que luego no vamos a poder cumplir y que vamos a quedar como mentirosos. Porque si a esa persona no le has prometido nada, pues no hay ningún problema. Pero si tú le prometes algo, se hace la ilusión, ya lo espera, y si no lo recibe es como si se lo hubieras quitado. No tenía nada igualmente, pero como tú le diste la expectativa, pues de repente, ¿qué ha pasado? Pues que se siente decepcionada. Amén. Entonces, delante de Dios, seamos muy prudentes lo que hablamos. Seamos muy prudentes lo que declaramos. No seamos tan rápidos para hacer promesas o para hacer peticiones o para hacer votos delante de Dios. Tengamos cuidado. Aleluya. Tengamos cuidado lo que hablamos en general. Mateo capítulo 12, verso 37. El Señor Jesucristo también nos habla de este tema. Mateo 12, verso 37. Dice, aleluya, empezando del verso 35.
Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Tus palabras te atan, tus palabras te pueden traer maldición, tus palabras te pueden justificar, tus palabras te pueden traer bendición, según lo que tú hables. Por eso no seas tan rápido en hablar, como dice Santiago capítulo 1, verso 19. Todo hombre sea tardo para hablar, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. No seamos tan rápidos en hablar, tengamos cuidado de lo que estamos hablando, que decimos cosas a la ligera como en broma y nos están determinando nuestra vida espiritual, nuestra bendición. Nosotros tenemos el poder para bendecir y tenemos el poder para maldecir. Sin darnos cuenta, a veces hablamos tonterías, aleluya, y lo que estamos es trayendo maldición, frenando la bendición de Dios. Aleluya. Tengamos cuidado de lo que hablamos, porque por nuestras palabras podemos ser condenados. Por ejemplo, si prometimos algo y luego no lo hemos cumplido, eso va a traer una condenación, eso va a traer una mancha en nuestra vida. Y Dios no se va a agradar de nuestra vida. Vamos a perder favor, vamos a perder gracia, vamos a perder unción, protección. El enemigo se va a reír, el espíritu de mentira pronto puede estar influenciando. En el momento que tú no cumples una palabra, pues luego viene el diablo y ya con su espíritu de mentira, y entonces empiezas a mentir y a mentir y a mentir. Aleluya, que Dios nos libre, amén. Gloria al Señor. Recordemos la vida de Jefté, recordemos este error que yo creo que cometió. ¿Por causa de qué? De una victoria, ¿vale? La victoria es importante, pero era más importante que la vida de su hija. Tremendo, aleluya. Recapacitemos en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de orar, en nuestra manera de hacer promesas, de prometer, de hacer votos y también de pedirle a Dios. Más bien, gloria al Señor, callemos en la presencia de Dios, glorifiquemos a Dios, adorémosle, meditemos en su palabra, recapacitemos y sopesemos las cuestiones. Y si de verdad hay algo que nos interesa y queremos hacer una promesa a Dios, está bien, es bíblico, pero hagámoslo de una forma solemne, de una forma solemne, no a la ligera. Es como cuando declaramos ayuno, sí voy a ayunar, o sí o no, tal, queda como la ligera, has medio prometido, pero al final no cumples. Eso no trae bendición. Si vas a ayunar, declara el ayuno con solemnidad y cúmplelo, tal y como lo habías planteado. Eso te va a traer bendición. Pero no declares un ayuno para luego no hacerlo. Eso no tiene sentido. Entonces, gloria al Señor, que Dios te ayude, que Dios nos ayude a contener nuestras palabras, a meditar bien, a sopesar lo que vamos a hablar. Aleluya, hacernos dignos de confianza, que nuestra palabra sea ley, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que agrademos a Dios en la medida que podamos y no prometamos más de lo que sabemos ya de antemano que no vamos a poder cumplir. Y si prometemos a Dios, esforcémonos por cumplirlo. Esforcémonos. Podemos hacerlo de forma solemne, como digo, escribiéndolo en un papel, para luego tenerlo ahí, constancia. El día tal, he prometido que voy a hacer esto. Que no se te olvide. No seamos tan emocionales en esos cultos en los que cae la presencia de Dios, en los que lloramos, sí Señor, y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Aleluya, qué pronto nos olvidamos. Que Dios nos libre. Dios tiene misericordia, ¿verdad? Pero también Dios nos advierte. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, la bendición sobre tu vida. No seas insensato en tus promesas. Ten cuidado en lo que pides a Dios. Aleluya. Y que tu palabra aquí en la tierra, delante de los que nos rodean, sea veraz, sea verdadera. Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre de Jesucristo. Amén.